Bueno, muchísimas gracias, Maje. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias nuevamente a Clayt World Languages por esta nueva oportunidad para conectar con todos los profesores de español. Y muchísimas gracias a todos los profesores que en este momento, en un 22 de julio, en medio del verano, se han conectado. Veo que hay 65 profesores conectados, lo cual es extraordinario. Y solamente habla acerca de esa pasión y esa dedicación que tienen ustedes por lo que hacen. Dedicar un tiempo de su verano para escuchar hablar un poco acerca de la lectura, acerca de libros, acerca de motivación, acerca de las bibliotecas y de cómo poco a poco, grano a grano, ir diseñando un ambiente que va a ser más motivador y más enriquecedor para nuestros estudiantes. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar este webinario que he intitulado Lee más, habla más. Y a una profesora que se registró para el webinario me escribió un email en donde me decía, tienes toda la razón. Mi hija, tengo un hogar bilingüe y mi hija, entre más lee, más ha podido hablar y usar su español. Entonces es algo que a veces como que no pensamos mucho durante nuestra instrucción, en nuestras clases. Es casi que evidente, pero no tan común. Entonces la idea es que vamos a hablar acerca de cómo fomentar la adquisición del español con cada libro, es decir, con cada oportunidad que tengan nuestros estudiantes de leer. Y no tiene que ser siempre un libro, ¿no? Hablamos de un texto escrito. Pueden ser diferentes tipos de texto, pero pues vamos a ver qué se nos va a presentar aquí durante este webinario. Entonces, una pequeña agenda para saber qué vamos a ver. Primero, siempre hacer esa introducción teórica que como que nos da la base para poder hablar después de algunos ejemplos más concretos. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos teóricos? Hablamos un poquito acerca de la lectura, pero también hablamos acerca de la adquisición, porque somos profesores de lengua, profesores de L, profesores de español, y obviamente hablamos acerca del input comprensible visto desde la lectura. También vamos a hablar acerca de cómo escoger y cómo organizar a aquellos libros que conectan a nuestros estudiantes. Y vamos a ver ejemplos de libros que son atractivos para los estudiantes, pero también vamos a hablar acerca de cómo organizarlos, ¿no? Y hay una gran cantidad y variedad de documentos que he preparado para ustedes y que voy a ir compartiendo en el chat para que por favor los abran. Cada vez que les envío un enlace, abran ese enlace y lo guardan como una pestaña, tab, en su computadora, porque recuerden que en Zoom no pueden copiar y pegar después en otro documento. Entonces, por favor, abran el enlace y van a tener acceso a esos documentos que he preparado, porque pues sería muy difícil tratar de recordar todo lo que vamos a presentar. Un tercer punto es el correspondiente a integrar la lectura al currículo sin sacrificar el ritmo. A veces somos un poquito tímidos y no incluimos lecturas porque miramos que el currículum como que nos hace caras, ¿no? Como diciéndonos, no nos olvides que el currículo es lo más importante que tienes que hacer y cómo puedes estar hablando de lecturas. La idea fundamental y la respuesta es integrar la lectura al currículum sin llegar a sacrificar el ritmo de la misma clase. Un cuarto punto, leer la cultura, la identidad y el mundo real. Y esto es cierto porque no todas las lecturas que están por allí disponibles son puerta a la cultura, desafortunadamente. Y ya muchos de ustedes deben saber casos como algunas lecturas que se utilizaban mucho hacía unos, qué sé yo, 15, 20 años.
que fueron muy populares, de una pobre chica, no voy a decir su nombre, una pobre chica, pero que estaban llenas de estereotipos y que realmente no eran una puerta a la cultura y hacían más daño en el inconsciente de los estudiantes cuando trataban de conectar con la cultura que otra cosa. Entonces vamos a hablar acerca de cómo la lectura es fundamental en esa apertura de puertas hacia la cultura y la cultura como un eje fundamental de nuestra identidad y de quiénes somos en el mundo real. Concluiremos el webinario con la quinta parte, que es la lectura como fuente de input y motivación. Siempre tratar de conectar todo con la motivación. Somos profesores, somos maestros, los chicos van a la escuela a aprender, pero el mejor aprendizaje se da en medio de algo que es llamativo, de algo que es relevante y, ¿por qué no?, que puede ser divertido. Si no se dan esos elementos que son esenciales a la motivación, es muy difícil tratar de trabajar con otros aspectos. Así que hagamos una pequeña introducción y es importante tener en cuenta que la lectura es una de las herramientas más importantes en la competencia comunicativa. La lectura nos da fluidez. ¿Por qué nos da fluidez? Porque a través de la lectura vamos a adquirir más vocabulario. Y entre mayor vocabulario tengamos adquirido, pues mejor podremos expresarnos. Y no siempre trataremos de expresarnos con las mismas 10 o 15 palabras y darle vueltas de diferentes formas. También la lectura nos permite esa conexión con el idioma, porque el texto escrito obedece a una estructura específica del lenguaje en el que está compuesto. Entonces, mientras nosotros estamos leyendo, así sea de manera mental, estamos poniendo atención y obedeciendo a la estructura del lenguaje, que después, cuando nosotros estamos expuestos a ese lenguaje de una manera auditiva, por ejemplo, ya va a tener mayor organización en nuestra mente y vamos a poder entenderlo de manera más rápida. Entonces, la lectura extensiva y significativa es una de las herramientas más efectivas que podemos tener en la clase de L. Cada libro es una nueva oportunidad para hablar más, para decir más, para entender mejor y vivir mejor el idioma que estamos tratando de aprender desde el punto de vista del estudiante, como en este caso es el español. Entonces, tengo algunas preguntas para ustedes para que me respondan en el chat. La primera pregunta es esta. Piensen. ¿Qué tipo de lectura te ayudó a ti a mejorar en otro idioma? ¿Recuerdas un libro, historia o texto que te enganchó y sentiste que te hizo avanzar? Bueno, escriban en el chat, por favor, esa experiencia. Nuevamente, ¿qué tipo de lectura te ayudó a ti para mejorar en otro idioma? Si eres hablante nativo del inglés, pues ¿qué te ayudó a ti a mejorar con el español? O viceversa. Entonces, yo leo sus respuestas aquí. Bueno, debo decir mientras ustedes responden aquí que para mí una primera aproximación a una lectura en inglés no fue ni siquiera un cuento, una historia o una novela, ni mucho menos, sino que fueron las canciones. Entonces estaba yo tan interesado en la música de los Beatles, me gustaba mucho su música y la música de Pink Floyd, que yo leía las letras y trataba de traducir todo. Eh, Eso me ayudó muchísimo. Entonces, vamos a ver qué dicen ustedes. Me dicen que Jesús, que le ayudó mucho los cómics, y es verdad, y de hecho el doctor Stephen Krashen dicen que una de las herramientas más importantes en la adquisición de una segunda lengua son los cómics,
Pero creo que esto tiene que ver con que si te gustan o no te gustan los cómics, porque no a todas las personas les gustan los cómics. Ahora, ¿qué tipo de cómics? Pueden ser cómics de Marvel, pueden ser cómics totalmente diferentes. Así que eh, cambia, ¿no? Un segundito que mi nena me vino a saludar. Hola, mi amor. Es ok. Está un poquito de mal genio. Ok, entonces sigo. Entonces depende, ¿no? Si nos gustan los cómics, esto nos ayuda. Mira, Glenn dice que las noticias. Ok, las noticias. Alguien está mencionando tal vez es una novela de Catcher in the Rye, novelas juveniles, las noticias, 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 noticias. Wow, yo creo que hace un tiempo las noticias eran mejores de lo que son hoy, entonces entiendo que les gustaron las noticias. Las novelas, las biografías, Ramona Forever, ¿eso qué es? Parece como creo que es un cartoon, no sé. Las historietas, sí, de acuerdo, Carmen. Cómics e historietas en inglés, noticias, películas y canciones, revistas impresas en los Estados Unidos. Bueno, gran cantidad de ejemplos aquí. Muchísimas gracias por compartirlo. Pero el punto es este. Ustedes están compartiendo cosas que les gustan. Así como hablé de que te va a servir los cómics, si te gustan los cómics, te van a servir los cómics en otro idioma y puede hacer que te guste, por ejemplo, el manga y te puedas conectar con el japonés a través del manga. Pues hay gente a la que le gusta estar informada y le gusta saber cosas del mundo y a través de las noticias, pues como que van experimentando la misma sensación, ¿no? De querer y avanzar en una lengua 2 a través de un tipo de texto diferente. Alguien mencionó como haga para chocolate, alguien mencionó el nombre de otra historia, alguien dijo películas. Y es que en las películas, especialmente si utilizamos los subtítulos, pues también estamos leyendo y eso funciona. Muchísimas gracias por responder esta pregunta. Entonces, la primera parte, los fundamentos teóricos, leer para adquirir. Y vamos a hacer muy rápidamente un esbozo aquí. Hablamos siempre del input comprensible y en este caso vamos a unirlo con la lectura y vamos a basarnos en las ideas del doctor Stephen Krashen y de un par más de autores. Entonces, la lectura cumple el rol de ser input comprensible en el sentido de que nos entrega un contexto y cuando nosotros recibimos input contextualizado, nos organizamos más y entendemos mejor. Porque las palabras que nos está entregando el texto, que pueden ser palabras nuevas, están dentro de un contexto que nos permite darle sentido. Yo recuerdo que cuando leí mi primera novelita en inglés, Ah, eso me sucedió muchísimo. Había palabras que nunca había visto, pero debido al contexto podía yo entenderlo. Y ese contexto no solamente era un contexto escrito, sino que también había un contexto dibujado, ¿no? Había un contexto visual, había ilustraciones. Y eso también me ayuda con la adquisición. Paro aquí para entonces reflexionar acerca de este punto. Es muy importante que cuando escojamos lecturas para nuestras clases, miremos si está entregando un contexto que permite a los estudiantes establecer relaciones para adquirir más vocabulario. Y dos, si esas novelas y esas lecturas tienen unos gráficos, tienen unos dibujos, unas ilustraciones que sean apoyo a lo que está diciendo y que no sean imágenes que realmente no tengan mucho que ver con lo que está sucediendo en la historia. Entonces, esta es una relación directa entre la lectura y el input comprensible. De otra forma, la repetición. Entonces, aquellos libros escritos con la idea de servir como herramientas para que los estudiantes adquieran la lengua, por lo general están trabajando repetición. Están trabajando sobre todo repetición de estructuras gramaticales que se vayan quedando en la mente de los estudiantes.
Por eso es tan importante, chicos, que el libro que vayamos a traer a nuestra clase sea un libro que tiene la intención didáctica y no solamente que fue escrito para ser leído, sino que fue escrito para ser leído en la clase de español como segunda lengua. Porque entonces el autor tuvo en mente ese aspecto de la repetición de las estructuras gramaticales y del vocabulario que poco a poco y a través de su uso se va quedando en la mente de los estudiantes. Por eso es tan frustrante cuando traemos lecturas a la clase que si bien pueden ser lecturas espectaculares, muy bien escritas, Isabel Allende, o traemos algo de Horacio Quiroga, o traemos el mismo Cajas de Cartón. Eh, y nos preguntamos, pero ¿por qué no conectan nuestros estudiantes tan bien como deberían estar conectando si son historias interesantes? Sí, sí, son muy interesantes. Sí, La Casa de los Espíritus es muy interesante. El cuento de El Hijo de Horacio Quiroga es muy interesante. Cajas de Cartón de Francisco Jiménez es muy interesante. Pero ojo, no fueron escritos de esta manera que tuvo en cuenta el input comprensible y eso puede generar frustración en el estudiante. Muy bien, seguimos. Entonces, la lectura cumple con el rol de ser input comprensible por varias razones. Como dijimos, hay variedad y exposición rica de nuevo vocabulario y estructuras gramaticales. Además de ello, y esto es algo importantísimo en la lectura, es que tiene un ritmo propio. Y esto es diferente al lenguaje oral. ¿Por qué? Porque es el lector quien está manejando su propio ritmo de lectura. ¿Qué sucede cuando nosotros manejamos nuestro propio ritmo de lectura? Aquí tengo un libro que se llama In Search of Language, que se lo recomiendo, de John de Mado. ¿Sí? Y lo tengo todo subrayado por todas partes. Y dice, por ejemplo, aquí en esta parte, People that function in more than one language have learned to repress this anxiety to varying degrees of taxity. Hay una palabra que no entiendo. Entonces yo me doy mi ritmo, ¿ok? Y voy más despacio. Y de pronto paro y busco esa palabra. Y entonces después sigo leyendo. Cuando alguien te está hablando, la carga cognitiva es muchísimo más fuerte porque te ves obligado a entender al ritmo que te están hablando. O lo que es peor, te ves obligado a hablar al ritmo que la persona que te está escuchando está acostumbrada. Y como tú no tienes esa capacidad de hablar con la misma fluidez que un hablante nativo, una persona que esté manejando más mejor el español, pues va a resultar bastante frustrante y como dice aquí, una carga cognitiva muy, muy fuerte. Entonces, el doctor Krashen también nos dice que el placer en la lectura es fundamental, porque él nos habla acerca del aspecto del filtro afectivo, que es ese miedo que nosotros tenemos de equivocarnos. Cuando el filtro afectivo es muy alto, es decir, cuando tenemos miedo de equivocarnos, cuando hablamos o cuando leemos, de alguna manera nos cerramos y no podemos adquirir. Entonces, cuando estás leyendo algo por placer, y ustedes ya me dijeron que les gustan las noticias, les gustan los cómics, les gustan los cuenticos, les gustan, algunos les gustarán los artículos científicos. Eso como que genera un placer. Entonces ya ese filtro afectivo baja y la lectura se convierte en algo más importante, se convierte en una actividad que es significativa. Significativa quiere decir que, que es importante para mí como lector. ¿Vale? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lecturas por placer, pensamos en nuestros estudiantes, pensemos en temas. El estudiante sí puede hacer que sepa a estas alturas qué tipo de lectura
va a disfrutar, pero por lo general lo que saben es qué tipo de tema les gusta, qué tema los conecta. Entonces les voy a mostrar la primera lectura aquí, que es una de las lecturas que son soporte del programa de reporteros, que se llama Un Gol Fantástico. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar la dirección del enlace y voy a ponerla en el chat para que ustedes tengan ah, la oportunidad de abrir la misma página mientras estamos mirando en la pantalla. Si van a ese enlace, van a poder la misma página, abrir la misma página que voy a abrir aquí. Entonces, esta historia se llama Un Gol Fantástico. Entonces, como ustedes pueden ver, trata acerca del fútbol y trata acerca del fútbol femenino. Antes de empezar este webinario, estaba hablando con Maje acerca de la Eurocopa femenina que se está realizando en este momento. Como hoy están jugando Italia con Inglaterra y Maje le está yendo a Italia y mañana juega España, ya están en cuartos de final y lo mismo sucede en el mundo hispano en este momento con la Copa América. Hoy juega Colombia contra Bolivia. Vamos a ver cómo les va femenino es relevante, no solamente para las chicas, sino para los chicos también. Entonces, este librito de Un Gol Fantástico, escrito por la profesora Inga Zúñiga, quien es una maestra que ya ha escrito varios libros comprensibles, es una de las lecturas que quiero recomendarles porque tiene que ver mucho con ese placer de disfrutar un tema que le gusta a nuestros estudiantes. Entonces, aquí hay una pequeña introducción en dónde están. Están en México y ya empiezan de una vez a hablar de fútbol. En la cancha de fútbol hay 14 jugadores, 13 de ellos son niños, hay solo una niña. Entonces empezamos también con temas relevantes como el tema de, bueno, ¿es el fútbol un deporte solamente para chicos o también las chicas pueden jugar? Que es una discusión que interesa mucho a los adolescentes. La niña se llama Isa, tiene 10 años. Ella está en el equipo de fútbol de su hermano y de sus primos. Más adelante, no es fácil ser la única niña. Poco a poco y ya desde la primera página puede hacer que haya estudiantes que empiecen a identificarse con esta situación. No porque solamente sean las niñas quienes se van a identificar, pero puede haber niños que tengan a hermanitas o familiares o amigas que de pronto hayan estado en esta situación, que les encanta el fútbol, pero que de pronto no han encontrado la oportunidad de practicarlo simplemente porque son niñas. Y claro, está en el contexto de México, de un lugar de México específico en donde no era muy popular en este entonces los equipos femeninos de fútbol. Así que teniendo en cuenta estas ideas de input comprensible, teniendo en cuenta la lectura por placer y teniendo en cuenta que algo que genera placer es leer sobre temas que me interesan, les recomiendo y dejen ahí abierta la pestaña Un Gol Fantástico por Inga Zúñiga. Muy bien. Tengo otra preguntita para que me respondan en el chat, mis compañeros. Dice, ¿cuál fue el último libro o texto que tus estudiantes realmente disfrutaron leer en clase? Escriben en el chat y tal vez inspires a alguien más. Sería genial si me escriben como el nivel, ¿sí? Si escriben el nivel, sería buenísimo para que mm, la gente se, pues, se tenga un poquito más de dirección con respecto a lo que ustedes están compartiendo. Muy bien, espero 2 segundos y mientras tanto les digo que ya hay 103 personas conectadas. Se les agradece muchísimo el interés en el tema, su participación. Muy bien, vamos a ver qué empiezan a decir en el chat. Nuevamente, la pregunta es, ¿cuál fue el último libro de texto que tus estudiantes realmente disfrutaron en clase? Si me escriben el nivel, genial. Ok, aquí va, aquí va. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ah, perdón, no eran cuartos de final, son las semifinales cuando hablaba de Italia, Alemania, España. No me acuerdo cuál fue el otro equipo que clasificó, pero bueno. Dice, am, mira, nuestro amigo Paulino, hola Paulino, muchas gracias.
ha puesto la cita al libro que yo tenía aquí en mis manos, el cual no entendí una de las palabras. Se llama In Search of Language, Enhancing Language Acquisition in the Classroom by John DeMado. Recomendado, recomendado. Ok, entonces, ¿cuál fue el último libro de texto que tus estudiantes realmente disfrutaron leer en clase? El Principito. Ok, ese libro no es fácil. El Principito no es fácil. Minerva, ¿sabes? No lo conozco. Nuestra América, José Martí. Bueno, esto me suena que es una clase como de AP Literatura, porque ese es uno de los títulos que hay ahí, es un ensayo. A mí, ok, ¿qué dice aquí? A mí me encantó Arirang. Oh, sí, gracias, Carmen. Es un libro que escribió mi padre. Dice, Brandon Brown hace trampa o va a Yucatán. Sí, estos son estos libritos de hace rato de Fluency Matters. La gran aventura de Alejandro de Amsco, casi se muere. Nostalgia migrante. ¡Hey! Gracias, Paulino. Libro de poesía comprensible. El delantal blanco de Sergio Vodanovic. Las medias rojas de Emilia Pardo Bazán. Nivel universitario intermedio. Correcto. Y también las medias rojas son parte del currículum de AP Literatura. Película relacionada con ese libro es Bend It Like Beckham. Ah, sí. La niña que juega fútbol en Inglaterra. ¿Verdad? El Principito en Middle. Cajas de cartón española P. Porque hay en uno de los libros de AP hay una fragmento, ¿no? De cajas de cartón que se llama Expulsados. Arroz con cosas, el librito de Margarita Pérez García. Muy bien. Mafalda, qué bueno. Miren, puede ser que ustedes estén inspirando aquí a alguna gente. El librito que fue una biografía de Kobe Bryant. Ok. El ladrón de la mente. Ok. Muy bien. Ah, sí, el otro equipo era Alemania. Gracias. Feliz con lombriz. Minicuentos, El ladrón. Ok, miren todos estos libros que me están lecturas. Sandra Cisneros, La casa en Mango Street. Ok, ok. El hombre de jengibre. Ah, es traducción, ¿verdad? Vidas impactantes, el diario de Ana Frank abreviado. David se mete en líos. Ellos no comen. Ok, bueno, aquí hay gran variedad. Me han llevado desde college hasta creo que grado elemental, ¿no? Niveles muy novicios. Pero estos son títulos que ustedes han disfrutado y que saben que sus estudiantes también han disfrutado. Y lo importante es tener variedad. Y por ello también quiero presentarles más libros aquí en donde hay mayor variedad también. Muy bien, amigos. Entonces, vamos a hablar de escoger y organizar libros, ya que me han dado todas estas ideas de títulos diferentes que sus estudiantes disfrutan. Entonces, ¿cómo escoger y organizar libros? Libros que conecten a los estudiantes. Esa selección tiene que ser una selección que le diga algo al estudiante, porque recuerden que la lectura es una herramienta de adquisición y la lectura también genera unas reacciones de tipo emocional si realmente están conectando y son significativas para los estudiantes. Si el estudiante está leyendo y no conecta a nivel emocional con lo que está leyendo, creo que estamos perdiendo un poco el tiempo. Ahora, conectar a nivel emocional no es simplemente llorar. No, a ver, tú puedes como conectar emocionalmente con un librito que te esté contando la historia de un niño que va a caminar con su perro al parque. El niño puede conectar emocionalmente y decir cosas como, a mí también me encanta ir al parque con mi perrito. Entonces, empezar a verse, ¿no? Dentro de las lecturas. La palabra más importante aquí es conexión, cómo que los estudiantes conecten desde múltiples dimensiones. Ahora, ¿cuáles son esas dimensiones por las cuales los estudiantes pueden conectar con la lectura? El primero y más importante es el nivel de competencia. Es decir, tenemos que traer lecturas a nuestras clases
que obedezcan al nivel de competencia que ellos tienen. El del doctor Crasher habla acerca de input comprensible más uno, es decir, como una escalerita más, ¿no? Pero no traer algo que no vayan a entender. Y según las escalas del American Council of Teaching Foreign Languages, pues tenemos novicio bajo, medio alto, intermedio igual, avanzado igual. Em, y cuando hablábamos atrás acerca de los libros que se escriben específicamente para la clase de lengua, y en este caso la clase de español, por lo general, y si son buenos libros, te van a decir para qué nivel se sugiere, ¿ok? Porque para ser realistas a veces es un poco difícil que el maestro los lea todos. Entonces es importante que las editoriales y los autores incluyan esa información allí. Ahora, también las lecturas tienen que estar basadas en intereses personales. Hay algo, ¿no?, que conecta al estudiante, pero ¿cómo sabemos nosotros qué va a conectar con nuestros estudiantes? Y aquí hay una situación un poquito em, incómoda, y es que digamos que nuestra biblioteca no es muy grande en nuestra clase y digamos que pues solamente tenemos X número de títulos y X variedad de títulos, pero resulta que cada año tenemos diferentes estudiantes. Es un poquito complicado tener que hacerlos trabajar con lo que tenemos en la clase versus pedirles que trabajen con las cosas que los van a conectar. Pero si tenemos la oportunidad de primero investigar un poquito acerca de qué es lo que les gusta para después adquirir los títulos, esa sería la mejor cosa que puede suceder. Ahora, si tienes una biblioteca tan amplia y tan rica como la biblioteca del profesor Paulino Brenner en Minnesota, eso es otra cosa, porque Paulino tiene tantos libros que puede hacer la encuesta y puede guiar al estudiante, decirle, ah, te va a gustar este título que está allá en esa biblioteca, y a ti te va a gustar ese título que está en el estante número 854 a 3 millas de aquí, porque es una biblioteca extensísima la que tiene Paulino en sus clases, ¿verdad? Pero el punto es este, si podemos nosotros primero realizar una encuesta y preguntarle a los estudiantes qué son esos temas que le interesan y tratar de buscar esos títulos que como que se acoplan a ello, sería fantástico, sería genial. Otra cosa, profes, compañeros, es que no podemos asumir que a todos los adolescentes les gusta lo mismo, ¿sí? Y que pues debido a ello pues ya sabemos qué es lo que les va a gustar en cuanto a la lectura. Entonces recuerden, la lectura tiene que ser significativa y cada año nos enfrentamos a grupos diferentes. Ojo, ¿vale? Muy bien, que conecten, libros que conecten con los estudiantes desde diferentes dimensiones. Ahora, hablemos de la diversidad cultural. Y vuelvo y digo, existen libros y han existido libros que han sido muy exitosos, pero que no tienen desde ningún punto de vista ningún grado de riqueza cultural. No representan para nada la riqueza del mundo hispanohablante. Y eso es una oportunidad gigante perdida. Porque si los chicos ya están conectando con la lectura, vemos que les gusta leer, vemos que les gustan estos temas, vemos que les gustan estos personajes, vemos que hay contexto, hombre, empecemos a escoger cosas que los conecten con la cultura de una vez, porque si no, se convierte en algo demasiado estéril. Se convierte la clase simplemente en un espacio de decodificación de un idioma a otro idioma y puede ser que los chicos hablen bien español, pero si no conectan con la cultura, ahí no se da todo el proceso que debería darse en una clase de lengua extranjera. Porque en el momento en que el estudiante viaje a otro país o en el momento en que el estudiante conozca a una persona de un país hispanoamericano en su cultura y en su forma de ser, pueden haber choques. Pueden haber choques culturales grandísimos que no los van a ayudar en su vida. Entonces, esa riqueza, tenemos que buscar libros que
traigan riqueza cultural del mundo hispanohablante, porque como digo aquí, eso enriquece y favorece la conciencia intercultural. ¿Qué es la conciencia intercultural? La conciencia cultural es la capacidad que nosotros vamos a tener de vivir con dos, tres o cuatro culturas simultáneamente y no solamente encasillados en lo que hemos vivido toda la vida. Es como la conciencia intercultural, ¿vale? Am, Ahora, a nivel de la gramática, sí es muy importante que para que estas lecturas sean realmente significativas, pues que no sean lecturas con estructuras gramaticales demasiado complejas. En el pasado, 30, 40, 50, 60 años antes, entre más difícil la estructura gramatical, mejor para el profesor, porque todo estaba basado en la gramática y se creía que sí, el estudiante podía manejar la gramática de arriba a abajo, de izquierda a derecha, pues entonces ya estaba adquiriendo la lengua, lo cual es un error grandísimo. Muy bien. Importante, chicos. No todos los libros bonitos o populares son adquisición. Y pueden decir que yo dije eso. No todos los libros bonitos o populares son adecuados para la adquisición. Yo ando mucho por ahí en grupos de Facebook y los profes preguntan, ¿no? Ay, ¿qué lectura me recomiendan? Y, ay, Dios mío, yo siempre escucho que recomiendan lo mismo. Y muchas de esas recomendaciones como que no tienen esa capacidad de ayudar a nuestros estudiantes en la adquisición de la lengua. Pero eso no les va a suceder a ustedes porque ustedes están aquí. Gracias por su interés, ¿vale? Entonces, sí, las novelas gráficas ayudan, sí, ayudan mucho a la comprensión. No necesariamente a la adquisición, pero sí a la comprensión. Es decir, no es un requisito que la novela tenga que ser gráfica. Para aquellos profes que no sepan qué es una novela gráfica, son novelas con muchísimos dibujos, ¿no? Casi que como caricaturas, todas las páginas son como manga, son caricaturas y todos son imágenes. Y claro, eso le llama la atención a los estudiantes no solamente por la parte visual, sino porque hay menos texto, entonces tienen que leer un poco menos. Ojo también con lecturas que estén demasiado cargadas de expresiones idiomáticas o metáforas. Entonces, recuerden, la selección significativa es supremamente importante. Nuevamente, volvemos a un gol fantástico porque aquí, como hablamos anteriormente, se habla de la identidad de género. Se habla de Isa Golisa, que es la protagonista, a quien le gusta un deporte que tradicionalmente ha sido un deporte, entre comillas, masculino. Representación racial o migratoria también se da en este libro porque Isa Golisa viene a los Estados Unidos a estudiar a una universidad en California y Isa Golisa también tiene un origen diverso, de madre americana y de padre mexicano. Entonces, ven todos los elementos que este autor, que esta autora, en este caso Inga, ha pensado en la historia, genera todo, ¿no? No solamente es esa parte comprensible, la parte de codificación del idioma, sino la identidad de género, la representación racial, hablar un poco acerca de los migrantes. Hay una parte del libro en Un Gol Fantástico que habla acerca de un grupo de chicos en una zona de Los Ángeles que toman fotos de una sección en donde mayoritariamente las personas son mexicanas. Entonces ahí se habla también un poquito acerca de la realidad migratoria y todo a un nivel novicio. Entonces, nunca es muy temprano para hablar de temas reales con nuestros estudiantes. Muy bien, que esa selección significativa envuelva la cultura. Por ejemplo, que hable de celebraciones, que hable de la vida cotidiana, que hable de las tradiciones. Y para ello, nada como me despierto y bailo. Voy a copiar la dirección del enlace, la voy a poner en el chat para todos ustedes y para que por favor la abran allí y me sigan.
Entonces, se llama Me despierto y bailo. Este libro fue escrito por Naika Barrios Jaén, una profesora panameña que trabaja en la Florida y también ha escrito diferentes libros. Y trata acerca de una chica que vive en Barcelona con su grupo de amigos y le gusta la música, y un chico que vive en Perú, a quien también le fascina la música y que a través de redes sociales se conocen y finalmente terminan trabajando juntos para presentarse en un concurso de música. Entonces, mira, aquí les estoy hablando acerca de vida cotidiana y tradiciones. ¿Y qué dice aquí? Am, hola, hola, buenos días, Andrés. Uf, ¿qué hora es? Buenos días. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, dice, ajá, pues en este momento yo estoy comiendo un bocadillo. Aquí es la una, dice ella. Esto es un aspecto cultural. 1 de la tarde, comiendo un bocadillo. Puede ser que Andrés a la 1 de la tarde esté almorzando. Entonces, esta lectura está cargadísima de aspectos culturales, de la vida cotidiana, de las tradiciones, am, que van a ser muy benéficos para que los estudiantes entiendan que el mundo es un lugar amplio y no cerrado. Recuerden, Me despierto y bailo, otro título de las lecturas de reporteros de Clayton Languages. Estos libritos pueden funcionar como lecturas independientes del programa de reporteros en caso de que ustedes no sigan el programa de reporteros. También hablamos acerca de una selección significativa cuando hablemos acerca de identidad. Estamos trabajando con adolescentes, vamos a leer lecturas relacionadas con adolescentes. Los adolescentes se enfrentan a situaciones que tienen que ver con dilemas familiares o dilemas escolares. Y qué mejor que este librito que se llama Todo para Todos. Entonces copio la dirección del enlace y la comparto aquí en el chat para que eh, miremos un poquito de este libro. Creo que me fui mucho. Entonces, Todo para Todos. Aquí lo abro y pueden ver, creo que, unos capítulos. Es la historia de Juan José, que es un chico colombiano que vive en Bogotá y que tiene una amiga en Ciudad de México. Y ellos se conocen en un encuentro para personas con discapacidades. Entonces, habla acerca de la vida de Juan, de la vida de Ada, que es su amiga, de su mundo adolescente, para contarnos una historia que tiene que ver también mucho con la inclusión. Entonces, por ejemplo, aquí dice, papá, necesitamos más madera, dice Juan, mi silla de ruedas es más grande ahora. Sí, es verdad, aquí tenemos más madera. ¿Quieren café y arepas? Pregunta la mamá de Juan José. Sí, tengo mucha hambre, dice Juan José. Ok, vamos a almorzar, podemos trabajar un poco más por la tarde, dice su papá. Contextos culturales, están allí en Colombia. Y aquí, Guada es una chica que está cambiando de apartamento. Entonces, me gusta mucho la pared azul. El color es igual a la casa de Frida Kahlo, dice Guadalupe. A Guadalupe le encanta la artista Frida Kahlo. Sí, ¿verdad? Dice su mamá. Bueno, tenemos que desempacar. Hay muchas cajas, Alejandro, Diego, Guada, a trabajar. Bueno, y habla de cómo Guada tiene 16 años y cómo Guada no está de acuerdo con la habitación en la que sus padres le piden que se ubique, cómo quiere decorarla de forma diferente, pero bueno, ese no es la historia, sino que está haciendo una contextualización de su personalidad. Así que está hablando de identidad, está hablando de sus formas de ver el mundo. Todo para todos. Ay, se me olvidó. Este librito fue escrito, vamos a ver aquí, por Ipe Zúñiga, sí, la misma autora de Un Gol Fantástico. Entonces, este ya es como para un nivel novicio, high novice, ¿ok? Muy bien, chicos, continuamos. Ahora hablemos acerca de la organización, una organización efectiva. Entonces,
tenemos que hablar acerca de cómo se presentan, cómo se clasifican, cómo se muestran en el aula. Eh, Podemos hacer una clasificación por nivel, etiquetarnos según el nivel de proficiency o competencia, organizarlos por temática. Entonces, los libros del mar, los libros sobre animales, los libros que hablan sobre alguna región del mundo hispano, pero siempre tener algún tipo de clasificación para que los estudiantes se ubiquen muchísimo más rápido y que no sea random. Es importante tener una colección de libros, pero lo más importante es cómo los vamos a presentar, cómo los clasificamos en la clase, cómo el estudiante eh, los, los conoce, ¿no? Cómo por primera vez el estudiante eh, está posicionado frente a un grupo de libros. ¿Están organizados? ¿Están desorganizados? Porque cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestra clase tiene que tener el sentido de dirección, ¿no? Aquí estoy para enseñar. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que tener eso en la mente. Muy bien, entonces, si vamos a ubicar los libros en la clase, es importante que no estén en cajas cerradas o que estén en pilas, un libro sobre el otro libro. Es importante usar estantes que estén muy bien organizados o mesas temáticas, que el ambiente sea acogedor. Entonces vamos a organizar espacios en nuestras clases en donde el estudiante pueda sentarse o pueda ubicarse de una manera cómoda para leer. Y esto ayuda a que la biblioteca sea como un espacio vivo, acogedor, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esto ya lo acabo de decir. Muy bien. Entonces, aquí tengo el primer documento que voy a compartir con ustedes que se llama Estantes por niveles y colores. Y rápidamente les muestro aquí clasificación por niveles de competencia, asignación de colores, selección y curaduría de contenido, presentación visual atractiva, sistemas de recomendación y registro. Es como una guía para ustedes, para que tengan en cuenta al organizar su biblioteca en la clase. Copio la dirección de enlace y la voy a compartir en el chat con todos en este momento. Ahí va. Listo, creo que estoy pasándome de tiempo. Ahora, rincón temático mensual. Entonces es otro documento que nos va a explicar cómo organizarnos por temas, y un tema mensual es importante también. Octubre, leyendas y misterios del mundo hispano. Noviembre, voces indígenas. Diciembre, tradiciones y celebraciones. Claro está que esto son recomendaciones. Ustedes lo organizan de acuerdo con lo que tengan también en su currículum, ¿verdad? Pero miren, abril, no olviden en abril incluir la poesía, porque abril es el mes nacional de la poesía. Copio la dirección del enlace y lo comparto en este momento en el chat con todos nuestros compañeros que están presentes el día de hoy. Ahora, recomendaciones de estudiantes. ¿Qué es esto? Tenemos aquí a fomentar el gusto por la lectura, la autonomía y la interacción auténtica en español, permitiendo que los propios estudiantes recomienden libros a sus compañeros y se conviertan en embajadores lectores. Entonces, es una actividad que vamos a hacer con nuestros estudiantes. Aquí están los pasos. ¿Cómo vamos a hacer de ellos embajadores lectores? Vamos a explicarle la idea al grupo, vamos a hacer modelos de recomendación y es algo para que también ustedes trabajen con sus estudiantes y ellos puedan compartir entonces eh, las sugerencias para el resto de la clase. Aquí lo pongo, el otro documento. Muy bien, chicos. Y otro documento que he hecho para ustedes aquí que se llama Espacio de Novedades o Libro del Mes. Entonces, para este tenemos que despertar la curiosidad y la motivación lectora mediante la promoción destacada de un libro o grupo de libros cada mes, presentados como novedades especialmente dentro del aula. Entonces, ¿cómo hacerlo? Crear un espacio exclusivo, selección del libro del mes. Bueno, aquí está todo, no lo vamos a ver ahora porque ustedes pueden verlo en su propio tiempo y se me está acabando el tiempo a mí. Así que lo pongo ahí en el chat para que tengan acceso a este documento también.
Muy bien, chicos. Entonces, una de las últimas preguntas para responder en el chat, por favor. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor obstáculo para incluir lectura en tu planificación? ¿Falta de tiempo? ¿Falta de recursos? ¿Poca motivación del grupo? Otro. ¿Cuál? Escriban en el chat. Escojan uno de estos o escríbanlo en el chat. ¿Cuál es tu mayor obstáculo para incluir lecturas en tu planificación? Cuando hablamos de planificación, empezamos como a hablar un poquito acerca de currículum, ¿no? Falta de tiempo, falta de recursos, poca motivación del grupo. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a ver. A ver, dice aquí, me están escribiendo. Wow, están escribiendo súper rápido. Tiempo, falta de tiempo. A y C, falta de tiempo. Poca motivación, falta de tiempo. C y A, poca motivación del grupo y falta de tiempo. Miren, se repite mucho A y C. Falta de tiempo y poca motivación del grupo. Chicos, el tiempo, pues es el tiempo, ¿no? Em, y por eso ahora vamos a hablar de cómo no interrumpir el ritmo de la clase, aún así trabajando con lecturas. Poca motivación del grupo tiene que también ver con cómo nosotros estamos presentando estas cosas. Entonces, por eso, esos documentos que les he compartido hoy son muy importantes para que los tengan en cuenta porque a los estudiantes les gusta ver las cosas organizadas y cuando hay una organización como lógica de cualquier aspecto de la clase, se conectan mejor. Falta de material es una realidad en algunas escuelas, pues no hay tanta falta de material. La diferencia de niveles en la misma clase, bueno. Tiempo y motivación. Ok. Bueno, eh, cuando decimos que los estudiantes no ponen atención, los estudiantes son perezosos, bueno, chicos, con todo el respeto, nosotros pues aquí estamos como para tratar de que eso no suceda, ¿verdad? Porque no podemos simplemente esperar que los estudiantes se conecten porque sí, porque tienen que conectarse y porque les tiene que gustar, porque es parte de la clase. Eso está muy en nuestras manos. Entonces, vamos a tener una actitud muy positiva y muy motivadora, siempre optimista de que las cosas nos van a resultar. Entonces, ¿cómo integrar la lectura al currículum sin sacrificar el ritmo? Entonces, cuando nosotros integramos lecturas, también estamos reforzando temas. Y esos temas, pues pueden ser temas del currículum, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros estemos integrando lecturas que estén relacionadas, conectadas con el currículum, estamos avanzando en el currículum. Entonces, hablamos acerca de temas transversales. Entonces, ¿qué contenidos puede tener nuestro programa? Unidades tradicionales, la familia, la salud, el medio ambiente, los viajes, la tecnología. Entonces, siempre también es muy importante leer la contracarátula de los libros y ver cuáles son los temas que están trabajando estas lecturas para ver si corresponden a los temas que tenemos que trabajar en el currículum, porque muchas veces simplemente tenemos que hacerlos, ¿verdad? Entonces, momentos estratégicos tiene que ver cuándo empezar la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, al inicio de la unidad como un activador emocional. Y cuando nosotros hacemos esto, eh, el estudiante se motiva más que empezar la unidad con la formalidad del currículum. Si empezamos la unidad con una lectura, con una historia, y trabajamos esas historias de una manera lúdica, en medio de una conversación con los estudiantes, número uno, se motivan más, se encuentran más interés, lo hacen más relevante. Y número dos, después el paso al currículum en sí va a ser dado de una manera muchísimo más fácil. Pero también podemos nosotros trabajar con lecturas al final de una unidad para reforzar. Entonces, ustedes escojan, pero a mí me gusta al inicio de una unidad. Muy bien. Entonces, cuando hablamos acerca de los modos comunicativos, vamos a hablar acerca del modo interpretativo, del modo interpersonal
y del modo presentacional. El modo interpretativo habla acerca de la comprensión de lectura. Entonces, tengo aquí N, que significa ideas para nivel novicio, y ideas para nivel intermedio. Si voy aquí a N, entonces tienen guía de comprensión lectora a nivel novicio. Ayudar al estudiante a comprender y reaccionar de forma básica ante una lectura en español usando frases simples y vocabulario conocido. Entonces, instrucciones para el estudiante y responder estas preguntas que son preguntas muy básicas. Estamos hablando de comprensión. ¿Cómo vamos nosotros a evaluar esa comprensión de parte del estudiante? Ahí les envío el documento. Y ahora a nivel intermedio. Entonces es un poquito más, se envuelven más cosas, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? Describe brevemente los personajes principales, quiénes son, qué los caracteriza, qué sucede en la historia. Entonces, como para que también hagamos una distinción entre aquellas herramientas de comprensión de lectura que nosotros estamos trabajando en nuestras clases según el nivel del estudiante. Ahora, hablamos aquí acerca de el modo interpersonal, discusiones, debates o entrevistas sobre la historia. Entonces les paso aquí en el chat el documento para trabajar el nivel, el modo interpersonal en nivel novicio y el modo interpersonal en nivel intermedio. Después lo ven. Y el modo presentacional, es decir, exposiciones orales o escritas sobre el contenido del libro para nivel novicio. Va aquí, cada uno tiene un título, así que no se preocupen que no se van a equivocar. Y para nivel intermedio. Muy bien, perfecto. Muy bien. Me divertí bastante haciendo estas pequeñas sugerencias porque tuve la oportunidad de utilizar inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, y lo importante es saber qué es lo que quiero, ¿no? Y entonces yo le pregunto a ChatGPT, organízame esto, para que ChatGPT te organice las ideas es una herramienta fantástica. Entonces, por eso quería compartirlo con ustedes. Muy bien, entonces estamos hablando de cómo leer sin interrumpir el programa. Hablamos acerca de los modos de comunicación, hablamos acerca de eh, los temas que se ajustan al currículum. Y hay una serie de libros publicados por Clipboard Languages que se llaman 24 horas en. Y cada uno de estos libritos se ajusta perfectamente casi a cualquiera de los temas curriculares que nosotros trabajamos en nuestras clases. Em, Vamos a ver, por supuesto, 24 horas en Bogotá. Les voy a compartir el enlace. 24 horas en Bogotá. Yo soy de Bogotá, Colombia. Mucho gusto. Entonces, aquí les comparto en el chat el librito para que lo miremos rápidamente y veamos cómo puede servirnos cuando hablamos de currículum. Entonces, 24 horas en Bogotá, aquí está. Todos estos libros de 24 horas en Bogotá fueron escritos por un autor español que se llama Ernesto Rodríguez, pero todos son culturalmente sensibles, es decir, la investigación ha sido muy buena y de hecho yo he ayudado un poco como consultor, para asegurarnos de que esta parte cultural era importante tenerla en cuenta. Entonces, miren, hay una historia. Esta es la historia de fondo. Esta es la historia de Santiago y una chica francesa que se llama Annette. Bueno, son novios y ahí hay una historia, pero nos van dando temas muy específicos. Por ejemplo, aquí una descripción de la Plaza de Bolívar, porque alguna vez Santiago y Anet pasearon por la Plaza de Bolívar. A Santiago es colombiano, le encanta el chocolate en taza y cómo le echa el queso al chocolate, porque es algo muy tradicional en Colombia. Entonces hablamos de la comida, aquí hablamos de barrios de Bogotá. Aquí hablamos de deportes porque este es el estadio El Campín, que es el estadio más grande de la ciudad de Bogotá. Hay algunas actividades, hay más apuntes culturales que tienen que ver muchísimo con los diferentes temas que nos presenta el currículum. Lo mismo para 24 horas en Buenos Aires, que es la historia de otro personaje
que va en busca de una familia perdida y se encuentra con un primo que se ve igual a él, y entonces la gente los confunde y es muy cómica. O 24 horas en Ciudad de México, que hay otro personaje que tiene una novia japonesa y nos habla acerca de todos los lugares en estas ciudades. Todas estas historias suceden en un lapso de 24 horas. Ya es para un nivel intermedio, medio, intermedio, high, intermedia high. Lo utilizo muchísimo estos libros para mi clase de AP Lengua, porque les sirve cantidades para el aspecto de la comparación cultural. Se acuerdan de la historia, se van a acordar de detalles que van a ser importantísimos en la comparación cultural en el examen de AP. Muy bien, amigos. Entonces, ¿qué actividades de poslectura están alineadas con la adquisición? Recuerden, actividades que promuevan el uso activo del lenguaje, actividades que promuevan y fomenten la creatividad, actividades reflexivas y actividades significativas. Por ejemplo, resúmenes visuales importantes. Por ejemplo, reescrituras creativas. Tengo un documento para ustedes con todo este resumen. Tengo también diarios personales, entrevistas a personajes, juegos de rol, debates temáticos, creo que hay otro, y cartas al autor. Aquí voy a pasarles un documento con una selección de actividades postlecturas que están alineadas con la adquisición para que trabajen en sus clases. Y vale, muy bien. Última pregunta para responder en el chat, compañeros, que ya son las 6:04 aquí en Louisville, Kentucky. ¿Te ha sucedido o te ha pasado que un texto ayudó a un estudiante a verse representado o a comprender a otros mejor? Mm. ¿Te ha pasado que un texto ayudó a un estudiante a verse representado o a comprender mejor a otros? Sí, no, ¿cuál? Sí y no, ¿cuál? Ay, sí, ya los hice pensar, ¿no? Bueno, gracias por la honestidad. No. La respuesta es no. Ok. ¿Qué más? A ver, hay que pensarla, ¿no? Sí, ya sé, estamos en medio del verano. No, ¿qué medio verano? Ya en 2 semanas yo tengo que empezar mis clases. Tampoco. Ok. No. En Elementary, mi primer día de clases. Sin duda, cajas de cartón. Veo que enseñas hispanohablantes, estudiantes de herencia. Sí. Ok, bueno, pero cuéntame cuál, no solamente sí. Pues no, dicen por aquí. Muy bien. ¿Por qué? Las medias rojas de Emilia Pardo Bazán. ¿Saben qué? Miren, por ejemplo, en la clase de AP Literatura, que se tienen que leer muchas obras diferentes, hay cantidad de textos que conectan al estudiante de esta forma. Se ven representados y comprenden a otros mejor. Claro, son textos ya de un nivel un poco más alto, pero la gente de College Board ha tratado de buscar textos que cumplan con esto, ¿no? Que el estudiante se vea allí. Muy bien. Leer como puerta a la cultura y a la identidad y al mundo real. Entonces, la autenticidad y la conexión cultural son fundamentales. ¿Qué características tienen lecturas que son culturalmente auténticas? Chicos, miren, entiéndame cuando digo esto, escritas por autores hispanos. ¿Por qué? Porque es que el autor hispano está contando su vida, su historia en su lengua. Yo no estoy diciendo que una persona que no sea hispana no pueda escribir y que de pronto no pueda ser culturalmente relevante. Puede ser relevante, mas no auténtico. Esa es la diferencia. ¿Ven? Entonces, traten de buscar historias escritas por autores hispanos o inspiradas en experiencias reales. También que estén ambientadas en contextos socioculturales que sean reconocibles, ciudades, tradiciones, desafíos contemporáneos, que inviten a la comparación cultural desde el respeto y la curiosidad. ¿Cómo se celebra un cumpleaños en México, en Estados Unidos? Que al final eso es lo que nos van a preguntar en la comparación cultural, en AP.
¿Qué rol tiene la familia en distintas culturas? Ahí es donde empezamos nosotros a profundizar y hacer esto más importante y más benéfico. ¿Benéfico cómo? Porque los estudiantes podrán desarrollar su competencia intercultural, porque es un estímulo al pensamiento crítico y sobre todo a la empatía, ponerme en los zapatos del otro. También porque es una preparación para que el estudiante se pueda desarrollar como persona en un contexto real y sobre todo global, para que los estudiantes entiendan que es un error tratar de cerrar los países y tratar de expulsar a quienes supuestamente no pertenecen a esos países. Somos una comunidad global. Pero si nosotros no trabajamos estas cosas desde nuestra clase, va a ser muy difícil para nuestros estudiantes comprenderlo, sobre todo cuando hay retórica que se repite a través de medios de comunicación. Muy bien. Ejemplos de tipos de textos recomendables. Entonces, narraciones sobre celebraciones, historias ambientadas en comunidades específicas, indígenas, afrodescendientes, migrantes, pero son textos muy específicos, ¿no? Biografías o crónicas de figuras relevantes. Las figuras relevantes son muy importantes, la biografía es muy importante porque si son personajes que eh, son también héroes dentro de su comunidad, eso nos dice mucho acerca de esa comunidad específica, ¿vale? Muy bien, entonces, recuerden que la lectura, eh, ante todo, nos permite esa exploración interna. Cuando nosotros leemos sobre personajes, cuando nosotros leemos sobre historias, estamos identificándonos. Em, una buena película, por ejemplo, es una película que te hace pensar. Una buena lectura es una lectura que te hace reflexionar acerca de ti mismo. Entonces, no solamente la lectura nos sirve para conocer lo externo, sino para conocernos a nosotros mismos, y eso es lo que nosotros conocemos como una formación integral. Entonces hablamos de testimonios personales, experiencias juveniles, hablamos acerca de narrativas en primera persona. Miren, si ustedes ven estos subtemas, superación, discriminación, conflictos familiares, amistad, ponerse en los zapatos del otro, son cosas relevantes para nuestros estudiantes y en general para el mundo entero. ¿Vale? Muy bien, aquí hay algunas actividades sugeridas que les voy a pasar también en un documento. Tenemos el diario reflexivo. Entonces, estas son actividades que van a ayudar a los estudiantes a conocerse a sí mismos, ¿no? A que la lectura les ayude a formarse como seres integrales. Círculos de diálogo, comparaciones culturales escritas. Aquí está la explicación de todas estas actividades que también les van a servir muchísimo a sus estudiantes. La pongo aquí, ahí va. Muy bien. Ok. La lectura como formación integral. Muy bien. Ok, esto ya lo hemos dicho. Perfecto. Ah, en una palabra, ¿qué necesita tener un libro para motivar a tus estudiantes a leerlo? Escriban en el chat, no se vale repetir. Bueno, creo que voy a pasar esta pregunta porque yo veo que ya son las 6:12 aquí, el tiempo se nos está acabando. Recuerden que la lectura también es un elemento y una herramienta que, además de ser fuente de input, también es fuente de motivación. Este webinario se ha intitulado Leer para hablar, porque no solamente estamos hablando de comprensión, sino que estamos hablando del despertar de ideas, de emociones, de opiniones. Y cuando nosotros nos vemos motivados a decir algo, entonces empezamos a hablar, ¿verdad? Así que los textos funcionan como disparadores, ¿sí? Dan la chispa para la producción oral. Pero esto solamente sucede si también nosotros le damos a nuestros estudiantes la posibilidad de hablar acerca de lo que estamos leyendo y no solamente pedirles que lean y después contesten preguntas de comprensión. Vamos a hablar con ellos acerca de lo que estamos leyendo porque es lo que va a ayudarlos a ellos después con la parte oral. Entonces, hay formas de potenciar la oralidad a partir de la lectura.
preguntas abiertas sobre la historia. ¿Qué habrías hecho tú? Role plays, dramatizar una escena, improvisar, debates temáticos, discutir puntos de vista sobre un tema o un dilema presentado. Micropresentaciones, resumir la lectura en 60 segundos. Entonces, estamos potenciando la oralidad a partir de la lectura, que es el título de este webinario, que ya va concluyendo y aquí les envío, creo que es el último documento que les comparto. ¿Vale? Muy bien. Rutinas lectoras motivadoras. Entonces, el lunes lector, iniciar la semana con 10 minutos de lectura libre y silenciosa. Mi recomendación del mes. Un estudiante presenta un libro que ha leído a sus compañeros. Club de lectura. Leer el mismo libro en grupos pequeños y discutirlo cada semana. Entonces, estas son ideas de la lectura como una rutina, ¿no? Establecer rutinas y lo vamos a hacer a través de todo el año. Esto ayuda muchísimo a los estudiantes también porque son rutinas lectoras motivadoras, ¿vale? Lectura en voz alta del docente. Esto es fundamental, amigos. Sí, FVR, Free Voluntary Reading, ok, importante, pero es que nosotros tenemos un rol en la clase. Ese rol es el de motivar a nuestros estudiantes. Y qué buena motivación cuando el estudiante ve que leemos con nosotros, ve que el profesor también disfruta lo que está presentando. El Rincón del Lector, un espacio donde dejan reseñas, un espacio donde hay citas favoritas o ilustraciones. Denles, pongan papel en la pared y déjenlos que escriban grafitis de citas de lo que están leyendo, porque eso los va a conectar a ellos mejor en su rincón del lector. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por haber atendido el webinario de hoy. Gracias nuevamente a Clever World Languages. Mi nombre es Diego Ojeda, profesor de español en la ciudad de Louisville, Kentucky. Espero que haya sido de su agrado y les haya servido este webinario. Por favor, conectémonos a través de Instagram. Ahí está SR barra baja Ojeda.